consultan en una institución compleja como son los hospitales. Sin embargo, luego de habernos dado un tiempo suficiente para reentrevistar a ese paciente y una segunda instancia para pensarlos en grupo, como dijo una residente, el paciente no es el mismo, construimos otro paciente. Tal vez porque ahora están en juego no solo la subjetividad del paciente, es decir, no solo los aspectos vinculados a la enfermedad, sino los que quedan por fuera de ella, los aspectos sanos o vivos del paciente y también la subjetividad del psiquiatra. Tomo otra cita de trabajo. Dicen los jóvenes psiquiatras, cito: de esta forma y siguiendo esta línea logramos a través de un entendimiento propio lo que genera el paciente en el encuentro, comprender los procesos psicopatológicos en juego y llegar hacia una aproximación diagnóstica que no debe apresurarse. Sí, cierro la cita. El apuro, justificado en algunas situaciones de urgencia, a veces encubre distintas situaciones, como imposibilidad para parar y reflexionar acerca de la práctica, o una caja de herramientas teóricas insuficientes para fundamentar diagnósticos psicopatológicos, o un vínculo que al no poder comprenderse genera malestares que hacen de la relación psiquiatra-paciente un lugar poco placentero para ambos. Sigue el trabajo de los residentes, cito: se nos hizo evidente e innegable que algo de lo propio en el vínculo estaba en juego. El hecho de reconocer esto, que parece en principio algo básico, nos hace por lo pronto detenernos a pensarnos e impedir que estos elementos interfieran de forma adversa en el vínculo terapéutico. Asimismo, creemos que esta instancia contribuye a forjar y fortalecer nuestra identidad como psiquiatras en formación. Termina la cita. Si bien sabemos que estos tiempos, como decíamos, de reflexión, de entrevistar con tiempo al paciente, no son posibles en el vértigo de la práctica cotidiana de los psiquiatras, pensamos que interiorizar este dispositivo permitirá poder parar para reflexionar algunos casos problemas, o lo que indudablemente traerá un cierto confort en la avalancha de situaciones límites a las cuales están enfrentados. Esa es la interiorización de estos dispositivos internos que apuntamos cuando decimos pomposamente que podemos contribuir a la identidad del psiquiatra. La entrevista que realiza el psiquiatra está impregnada o atravesada por algunos elementos que tratamos de aportar de la escucha psicoanalítica. Esto permite una aproximación diferente al paciente y a su historia. Tratamos de comprender su realidad psíquica, algo diferente de la realidad material, de la intención consciente. El paciente habla y cuando narra su historia, sea en relación al síntoma o a lo que él cree que le sucede, dice una verdad parcial, un saber entretejido por la fuerza del deseo inconsciente, por las defensas. Es en el entrenamiento de esta escucha particular, la escucha de lo que el paciente dice sin saber, de las negaciones, de percibir y comprender cómo ese paciente se defiende de la angustia, es que se vuelve asequible una trama subjetiva que nos permite ir respondiendo algunas interrogantes. El paciente es el principal referente, acá un lapsus, no tengo que pensar respuesta. El psiquiatra es el principal referente para el paciente y para su familia. Vale la inversa. Vale la inversa, sí, es el actor. Pero debemos enfatizar que ambos se encuentran enmarcados en la institución hospitalaria y los límites que ella impone. Pretendemos una reflexión conjunta que permita explicitar los dinamismos entre el paciente y el psiquiatra, sin dejar de lado el lugar de la institución que sostiene y enmarca la relación asistencial y cómo el paciente va desarrollando y nosotros reivindicando lo que hemos dado en llamar transferencia institucional. Hemos trabajado en el grupo situaciones en las cuales el residente debe rotar a otro hospital y su paciente aún continúa en tratamiento. Hemos visto que desde el psiquiatra estas situaciones despiertan ansiedades y preocupaciones varias. Desprenderse de los pacientes implica dejar un vínculo que ya tiene un contenido y una historia compartida.
Muchas veces las resistencias, y no solo de los pacientes, se hacen presentes y ha sido motivo de intercambio en varias ocasiones. Es en estos intercambios donde se pone de relieve el interjuego transferencia contra transferencia y donde la posición del psiquiatra debe ser sostenida. No hablamos de efectos de transferencia como se daría dentro de un proceso analítico, sino que marcamos la relevancia de las depositaciones que el paciente hace sobre la figura del psiquiatra y de los efectos conscientes e inconscientes que esto produce. De allí la utilidad de acercar conceptos centrales del quehacer psicoanalítico que permiten entender algo de lo que está sucediendo en ese vínculo a modo de una herramienta teórico-clínica. El psiquiatra entonces no solo se interroga sobre el paciente, sino también sobre sí mismo. Es por todo esto que los profesionales que realizan actividades con pacientes graves en un marco psiquiátrico dinámico deberían hacer un trabajo consigo mismo, con su propia conflictiva, que les permita manejar una distancia emocional habilitadora para el paciente y protectora para el técnico, y viceversa. Esto favorecería el vínculo psiquiatra-paciente, ya que contaría con una herramienta para poder pensarse y pensar lo que el paciente le provoca, y así evitar quedar enredado en situaciones muy angustiosas, a veces en riesgo de actuaciones por no poderlo tramitar psíquicamente. Por otro lado, es fundamental que en el psiquiatra se produzca una movilización interna, tanto en el plano de los afectos como en el plano de las representaciones con las que tiene que trabajar, pues es lo que le abre la posibilidad de encontrar sentidos en el discurso del paciente que lo ayude, en la medida de lo posible, a construir un mejor tejido psíquico. Bueno, entonces, para terminar, este encuentro entre psiquiatras y psicoanalistas no solo entendemos que le aporta a los psiquiatras, sino también a los psicoanalistas. Porque por un lado nosotros tenemos la posibilidad de estar en contacto con pacientes que no llegan al consultorio de los psicoanalistas y que forman parte del elenco de pacientes que consultan. Y esto para nosotros es muy importante. Y por otro lado, porque somos psicoanalistas y ciudadanos comprometidos con la sociedad en la que vivimos, en este caso con el trabajo hospitalario. Es también una devolución de lo que hemos recibido. Gracias.